Análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando ya la semana en lo que tiene que ver desde el punto de vista legislativo, después de varios días en los cuales hubo debates en comisiones, donde hubo reuniones en el propio recinto de la Cámara de Diputados, donde hubo sanción de diferentes proyectos de ley, muchos de ellos ya convertidos en ley, otros los debates ya fueron girados al Senado Nacional. Cerramos prácticamente con lo que tiene que ver también con un nuevo capítulo de la Comisión de Juicio Político, el juicio político a los 4 ministros que integran el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país, y por el otro lado ya esperando lo que va a ser el acto electoral del próximo 22 de octubre. ¿Por qué? Porque tenemos un feriado el día viernes, porque tenemos feriado el día lunes y porque la semana que viene se van a abocar los representantes de este Congreso a caminar el territorio. Las últimas caminatas en los diferentes puntos de la República Argentina con vistas a las elecciones del 22 de octubre. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, tuvimos una inesperada, si se quiere, sesión previa a las elecciones. Nadie lo hubiese imaginado que con una cercanía de 2 semanas de unas elecciones generales, el Congreso iba a tener tanta actividad como tuvo esta semana, ¿no? Claro. Una sesión cargada, con temas importantes, con temas difíciles algunos para el oficialismo. Sin embargo, consiguió el quórum ajustado para habilitar la sesión y para tratar, entre otros, compras sin IVA y alquileres, los Claro. 2 temas destacados de la sesión. Y también tuvimos actividad de comisión ayer. Así que una semana con 2 días importantes a pocos días de las elecciones generales. Sí, y además esta semana que había comenzado ya el lunes con una comisión, que fue la Comisión de Plenario de Presupuesto y Hacienda y de Energía para dictaminar el proyecto de ley de gas natural licuado, que después fue discutido y aprobado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Debate ahora girado al Senado Nacional. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy ¿Todo bien? bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Se los ve espléndidos, ¿eh? Se Bien. ve que se viene el fin de semana largo para ustedes. Eso es ¿eh? importante, Eso interesante. es un Sí. prejuicio suyo. La verdad es que muchos periodistas trabajamos el fin de semana largo, así que creo que, bueno, En mi aquellos caso. que no lo trabajan, que lo disfruten, por supuesto. Así que bueno, sí, una semana, como ustedes bien decían, bastante ajetreada, Sí. inusual e inéditamente ajetreada, por cuanto no estamos acostumbrados en vísperas de una elección nacional a que hubiese tanto movimiento en la Cámara Baja, con lo que ustedes ya habían mencionado, ¿no? Sesión, reuniones de comisiones, etcétera. La semana que viene, semana corta, difícilmente haya alguna actividad, no hay ninguna comisión creo que convocada. Bueno, toda la expectativa de unas elecciones nacionales que, bueno, se celebrarán el 22 de octubre y con una gran expectativa e incertidumbre. Así que, bueno, estaremos palpitando las horas previas en Diputados TV. Bueno, sin dudas, la campaña, obviamente, el Congreso, además, estuvo metido en la campaña como no ocurrió en otras elecciones. Sí, inédito que el oficialismo, que tuvo muchos problemas con el quórum en temas importantes durante por lo menos los últimos 2 años de gestión del Frente de Todos, en estos últimos meses post-paso tuvo mayor facilidad para conseguir aliados que en otros momentos. El resultado de las PASO acomodó un poco algunas voluntades en los bloques federales y terminó teniendo más
posibilidad de conseguir quórum en este contexto electoral, con la incertidumbre que conlleva las elecciones generales del 22, que en otros momentos. Sí. Es cierto eso, hay que ver también por tipo de proyecto, ¿no? Claro. Yo por eso lo matizaría, yo no lo atribuiría tanto a la cuestión electoral propiamente dicho, sino al tema, o sí, tiene que ver con el tema electoral por cuanto los proyectos que se debatieron tienen, o sea, un trasfondo electoral muy claro. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el Compra Sin IVA, el programa que pretende instrumentar Sergio Massa para el año próximo, nadie quiere dejar de votarlo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el que no lo vota queda como en offside frente a la ciudadanía. Lo mismo, bueno, el tema de alquileres es otro tema muy sensible. Yo me animo a decir que si se hubiese tratado un tema institucional, difícilmente hubieran juntado quórum. Digo, tiene que ver mucho con los temas. Y ahí un poco la habilidad que vos decías, Marcos, del oficialismo, de buscar justamente proyectos, iniciativas que pudieran acaparar o cooptar la mayor cantidad de aliados Claro. posibles, ¿no? Y bueno, Quizás por fueron los 2 ejemplo- meses más efectivos Sí. parlamentariamente Sí. de los 4 años de gobierno de No sé, de los Alberto 4, Fernando. pero por lo menos durante el primer semestre Claro. hubo prácticamente sesiones y vemos que en el segundo semestre, contrariamente a lo que uno hubiese esperado, vemos una actividad cada vez mayor y creo que tiene que ver con un ministro candidato. Claro. ¿No? Tiene que ver mucho con eso, con un ministro que está, digamos, muy hiperactivo, Sí. ¿no? Con iniciativas, con proyectos que presenta el Congreso y que su tropa aquí en la Cámara Baja al menos pretende impulsarlos como para justamente ofrendarle al ministro candidato su ofrenda Claro. electoral, ¿no? Un poco es eso. Y ahí estamos viendo también, me parece, de qué manera se fue armando lo que es la agenda y el temario para las sesiones respecto a cuáles proyectos avanzaban y qué proyectos se dejaban de lado, más allá que por momentos parecía que había una intención del oficialismo de generar otro tipo de debates, como por ejemplo el proyecto de Máximo Kirchner sobre el blindaje de aerolíneas argentinas nunca llegó al recinto. Exactamente, bueno, tiene que ver un poco con eso, Claro. ¿no, Fer? La selección de los temas para llevar al recinto, que creo que muy hábilmente lo manejó el oficialismo y su jefe de bloque, Germán Martínez, que creo que justamente ese tiene que ver un poco tiene que ser un poco lo que debe primar a la hora de buscar consensos, ¿no? Temas que justamente en lugar de repeler, atraigan, Claro. ¿no? El tema de la prohibición de privatizar aerolíneas argentinas era un proyecto o es un proyecto que a todas luces genera mucha incomodidad y rechazo en sectores de la oposición, difícilmente pueda juntar consenso, no así como acabamos de mencionar el Compra Sin IVA, Claro. o la cuestión del gas natural licuado, que le interesa sobre todo a las provincias patagónicas, ni que hablar la cuestión de alquileres, aunque ahí la votación estuvo un poco con suspenso hasta Sí. el Ujú. final. Exactamente. Pero tuvo- bueno, temas ahí tuvo, sensibles. en ese tema, por ejemplo, Sí. tuvo más votos positivos el oficialismo que lo que pudiéramos haber imaginado, inclusive. Vamos a ver si vos te fijás en la cantidad de ausentes, que creo que ahí está la clave. Claro. Si hubieran estado los ausentes, la votación hubiese sido muchísimo más pareja, hubiera Sí, estado sí. a diferencia de un voto. Faltó Mirabella Exacto. del oficialismo, con lo cual si hubiera estado Mirabella hubiera ganado el oficialismo por un voto. Hubiera estado mucho más ajustada la votación. Por eso quiero decir que me parece, yo no me animo a decir que fue deliberado de ninguna manera porque no me consta. Lo de Mirabella. Pero no, El resto. Las ausencias que se vieron Claro. en el debate, en la votación de alquileres, prácticamente todos los ausentes eran de Juntos por el Cambio. Claro. Así que, bueno, Y después hubo fue un clave trabajo, eso. sí, y después hubo un trabajo, me parece, de seguir a uno por uno los diputados del oficialismo por parte de Germán Martínez, ¿no? Porque Sí, un poco bueno, nosotros se vio en el señalamos que la llave para aprobar los diferentes proyectos, mucho más el proyecto del oficialismo en torno al tema alquileres, la tenía el propio oficialismo.
que las ausencias del primer debate sobre el proyecto de ley de alquileres son los que permitieron a Juntos por el Cambio imponer su proyecto. Exactamente, esta vez tuvieron prácticamente asistencia perfecta, salvo como el que mencionamos, el del diputado Mirabella de Santa Fe, que estaba, bueno... No dio quórum. No sé si... No sé dio qué pasó. quórum. Avisó desde antes del inicio de la sesión que no iba a venir. Ajá. Bueno, Así que no lo contaban ni para el quórum. Pero no ahí se sabe el Mirabella motivo. siempre ha tenido ¿No se sabe alguna... el motivo? Porque yo sé que había un par Mirabella de siempre diputados... tuvo enojos a nivel trato a Santa Fe. Es el hombre más cercano a Omar Perotti. Sí. Y expresó esos enojos políticos o diferencias políticas no estando disponible para las votaciones del Congreso. Sí. En este caso, Ahora, claro. no sé puntualmente cuál es el caso, muchas veces fue el tema de asistencia para Santa Fe. En este caso, llamó la atención porque prácticamente Omar Perotti va a terminar en pocos meses su mandato. Claro. por lo tanto, se trata de una Sí. ausencia absolutamente Sí. abstracta. Sí, Pongámoslo claro. en esos términos porque hoy Perotti tiene 0 peso específico en el bloque. Sí, claro. Omar Perotti, la verdad, como gobernador ha perdido todo Sí, prácticamente, ¿no? Va a ser diputado provincial, pero ha perdido incluso las elecciones legislativas en su provincia. Con una gestión a Una las gestión luces. anodina. a las luces de los resultados. Por el resultado electoral. Bueno, ha ganado Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, con lo cual, esa ausencia en definitiva no implicó mayores problemas No, para el claro. oficialismo ni para Germán Martínez. Y bueno, Juntos por el Cambio que deliberadamente o no, dejó que una quincena de diputados se ausentaran a la hora de votar, que recordemos fue, creo que a las 5 de la mañana. Sí. Sí, 5 de 10 la mañana, ya estaban todos extenuados. Así que bueno, esos faltazos tal vez sea porque se quedaron dormidos, o porque ya no tenían más ganas, o porque bueno, ya... O porque ya sabían que perdían. Jugado, ya no iban. Directamente ya se retiraban del recinto, a tal punto que el último punto iba a ser de discusión la ley de alquileres, y la adelantaron porque había muchos diputados que tenían vuelos. Claro. Ah, mira. Entonces, por Sí. ese motivo, Quedó se adelantó el ciencia tratamiento para el final. Claro, exactamente. Y- Ciencia y algunos Y proyectos más que se protección incorporaron. contra el abuso infantil. Sí, que eso fue y incluido algunos proyectos fuera que del se temario. incorporaron también fuera de temario. Pero había varios diputados que tenían sus pasajes a punto de, Sí, estoy viendo de la partir lista. sobre la mañana. Estoy viendo la lista de ausentes y efectivamente son todos de Juntos por el Cambio. ¿Qué dudabas de mí, No, Marquitos? está, pero quería ver los nombres, quería ver los nombres de los diputados. Está también el bloque SER, que también hubiese votado con Juntos por el Cambio. Claro. Que son aliados, recordemos quiénes son y los Mirabella, diputados el único- de SER. Es Claudio Vidal, gobernador electo de Santa Cruz, y Felipe Álvarez ambos dos. de La Rioja. Ausente. Claro. Claudio Vidal hasta ahí, ¿no? Es aliado y no Esa tan ausencia se aliado. puede leer como una cuestión de Claudio no Vidal haber querido estuvo. estar. Claudio Vidal no estuvo en toda la sesión. En toda la sesión. Puede ser. Me parece que no estuvo en toda la sesión. Y después, bueno, Felipe Álvarez, otro gran ausente. Siempre creo que es uno de los diputados con más ausencias en Puede las ser. votaciones. Pero bueno, lo cierto es que ninguno de los dos y varios de Juntos por el Cambio que, contribuyeron, creo que son 16 ausentes. 14. 14, bueno, aproximadamente 14, Sí, y quedaban facilitó esto al oficialismo para que finalmente, recordemos, se convirtiera en ley el proyecto que vino del Senado, ¿no? Exactamente. El proyecto que vino del Senado con las modificaciones al texto que había aprobado el 23 de agosto la Cámara de Diputados. Ujú. Y un debate que comenzó con, antes de lo que eran las diferentes presentaciones de los legisladores, como cuestiones de privilegio o pedidos de apartamiento de reglamento, empezó con un proyecto de mucho consenso, de mucho acuerdo, que es la creación del programa Argentina Inclusiva, Claro. que es un proyecto de Natalia de la Sota que copia gran parte de una ley provincial, hablando como Schiaretti, que llevaba todos los ejemplos a la provincia de Córdoba. Natalia de la Sota también trajo el ejemplo de Córdoba, el programa Córdoba Inclusivo, aquí al Congreso Nacional. Y es por eso que también se aprobó este proyecto,
que tiene que ver con la discapacidad, y ya había tenido un amplio consenso en la comisión, y por la presencia de muchos invitados en el propio recinto, en las gradas del recinto de la Cámara de Diputados, se decidió empezar por ese tema y después ir avanzando con otros proyectos de ley, o ir avanzando luego ya con las cuestiones de privilegio que llevaron muchas horas de debate aquí en el Congreso Nacional, muchas horas de debate en esta sesión especial, que se corrían también con los tiempos, porque como decimos, había muchos diputados que tenían sus pasajes para la mañana del miércoles, y al dilatarse las cuestiones de privilegio, llevaban que también se vayan cambiando los tiempos a la hora de discutir otros proyectos, y por eso se tomó la decisión, que decíamos antes, de adelantar el tratamiento del proyecto de ley de alquileres. Pero lo cierto es que se empezó con ese proyecto, amplio consenso, amplio acuerdo político. Es un tema y viene de una comisión donde los proyectos y las iniciativas nacen con mucho consenso, y cuando salen de esas comisiones, como es la Comisión de Discapacidad, tienen el acuerdo y el apoyo de todos los bloques políticos. Por eso fue de esa manera que se vivió la creación del programa Argentina Inclusiva. Marcos, ¿qué podemos decir respecto a este tema? Bueno, contamos un poco de este primer proyecto que fue votado en la sesión del día martes, que crea el programa Argentina Inclusiva, y está destinado a la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal. Ahora vamos a ver a quiénes alcanza este programa de capacitación. Lo cierto es que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, 243 votos positivos, 0 negativos y 0 abstenciones. En los discursos se hizo mucho foco, apareció, a pesar de ser un tema con mucho consenso, que salió de la Comisión de Discapacidad, preside Luis Guillá, como fue el primer orador, el que presentó como miembro informante el tema, el dictamen consensuado entre varios bloques. Después habló también de Natalia de la Sota, una de las autoras de los proyectos, pero tuvo algún comentario y alguna referencia electoral el tema. Se le cuestionó mucho al candidato a presidente Javier Milei de La Libertad Avanza algunos de sus últimos dichos despectivos con alguna discapacidad. Los mogólicos. Exactamente. Claramente, Marquitos, sí, había utilizado ese mogólicos. término de manera despectiva y fue utilizado ese tema para castigar en términos políticos a Javier Milei, que sin embargo se presentó en el momento de la votación junto con sus compañeros de bloque y votó a favor. Estuvo presente en la votación, es parte de esos 243 votos positivos. Así que al principio generaba una duda porque el proyecto, como vamos a ver después en el desarrollo, genera alguna erogación de parte del presupuesto del Estado Nacional. Tiene un mayor costo, aunque sea mínimo, fiscal para un eventual gobierno, pero votó en este caso de manera positiva. Bueno, se crea este programa Argentina Inclusiva. Vamos a ver en qué consiste. Primero, quiénes son los autores de las iniciativas que terminaron en esta media sanción. El primero de ellos es de Natalia de la Sota, como decíamos. Firmantes también sus compañeros de bloque, Carlos Gutiérrez y Ignacio García Aresca. Silvia Ginocchio, López y Costa del Frente de Todos. Baldassi del PRO. Graciela Caselles, también del peronismo. Parola Daldobo, Macha Caparrós, otro proyecto del Frente de Todos. Es decir, teníamos proyectos del Bloque Federal, del Frente de Todos y también de Juntos por el Cambio, entre otras iniciativas que al momento de discutirse en la Comisión de Discapacidad, el dictamen fue a principios de septiembre, hace casi un mes. Unificaron criterios, el tronco general es del proyecto de Natalia de la Sota, pero se unificaron todas estas iniciativas y se hizo un dictamen de mayoría de consenso unificado. Seguimos. ¿A quiénes estará destinado este programa Argentina Inclusiva? A las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la Nación. Es decir, el Congreso de la Nación estará incluido en la capacitación. Es algo que venimos viendo seguido en este tipo de temas. Venimos ley Micaela, en tema de violencia de género, ley Yolanda,
Sí. Ley Lucio también se votó hace muy poquito por el Congreso de la Nación. Ahora aparece el tema de discapacidad con Argentina Inclusiva también como una capacitación obligatoria para funcionarios públicos de toda jerarquía en los 3 poderes de la nación. Seguimos con la siguiente placa. Los principios que rigen este programa: el acceso a la formación y capacitación permanente y actualizada sobre el modelo social de la discapacidad y a la lectura e interpretación del certificado único de discapacidad. Además, debe regir un diseño transversal de políticas públicas que incluyan el modelo social de la discapacidad. Seguimos. Y los objetivos del programa: incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social con enfoque de derechos humanos en las decisiones administrativas, políticas, judiciales y legislativas. Y además, otro de los objetivos, son varios objetivos, hice una selección, pero eran cerca de 10 objetivos. Me pareció que los que más resumían e iban al foco eran estos: diseñar y publicar una guía de capacitación en formato accesible en una plataforma de capacitación virtual. Vamos a la siguiente placa. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá las siguientes funciones: establecer conjuntamente con los órganos de implementación las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación en la temática del modelo social de la discapacidad y del certificado único de discapacidad. Se menciona mucho el tema del certificado único de discapacidad para, obviamente, que todos los funcionarios sepan cuál es el alcance de este certificado que tienen aquellos que tienen una discapacidad. Muy importante porque, obviamente, los funcionarios deberían saber cuáles son los alcances de este certificado. Y por último, importante, y lo mencionaba antes, el tema de quién va a cubrir los costos de esta creación de este nuevo programa. Lo deja abierto a la discusión del presupuesto nacional. Los gastos que demande la presente ley se imputarán a la jurisdicción correspondiente del presupuesto general de la Administración Nacional. Discusión, obviamente, que pasa por el Congreso de la Nación. Es decir, va a ser protagonista el debate parlamentario en definir el dinero que deba destinarse a este programa Argentina Inclusiva en caso de que sea sancionado en ley, porque recordamos, media sanción debe pasar al Senado y tendrá que correr viento a favor para que antes de diciembre tengamos ley. Obviamente queda muy poco tiempo para que el Senado, que tiene muchos temas pendientes, pueda colar este tema. Veremos, quizás por el consenso logrado en la Cámara de Diputados pueda correr la misma suerte y tener un tratamiento rápido en comisión y llegar al recinto del Senado de la Nación y ser ley. Y después de allí, ya con la ley confirmada, deberá desprenderse en el presupuesto los montos necesarios para su funcionamiento. Bueno, Marcos, gracias, porque uno entiende que a partir de este consenso político alcanzado al sancionar esta ley, al sancionar esta norma, directamente, obviamente falta, como bien dice Marcos, la sanción de la Cámara de Senadores de la Nación. Al momento de discutir el presupuesto 2024, cualquiera sea la candidatura presidencial que triunfe en las elecciones del 22 de octubre o en las elecciones, si es necesario ir a un balotaje, pero lo cierto es que cualquier fuerza que gane va a acompañar con el presupuesto lo que tiene que ver con los gastos que originen esta capacitación, ¿no? Por el respaldo político que tuvo aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y, bien como se mencionó, se suman a otras capacitaciones que ha sancionado el Congreso Nacional y que se están desarrollando y que se van desarrollando en las distintas instancias del Estado, como es el caso de la Ley Micaela y como son otras políticas que tienen que ver principalmente en lo referido a concientizaciones. Es un poco el motivo por el cual el Congreso sanciona estas normas y el motivo por el cual se implementan o se intentan implementar estas capacitaciones. Concientizar, Marcos, me parece que es ahí el objetivo central. Sí, quedó claro en todos los discursos en el recinto la importancia de
como viene pasando en las otras capacitaciones, que a veces son situaciones muy particulares que a veces están en un segundo plano para la política, y estas capacitaciones le dan mayor información a los funcionarios de todos los niveles. Es muy importante porque obviamente tienen que responder ante situaciones muy delicadas. Claro. Destacable el discurso de José Luis Gioja, que siempre cuando se trata el tema de discapacidad habla en primera persona y cuenta desde su particular punto de vista por tener un hijo con síndrome de Down, y cuenta siempre sin ningún reparo todo lo que significa tener un hijo con discapacidad. Claro. Y lo utilizan en el recinto cuando están estos temas para mencionarlo a su hijo, y la situación de la discapacidad, que a veces no se trata como se debe desde la política. Claro. Bueno, el Congreso fue cambiando, ¿no? Un poco la mirada en torno a estas discusiones. Indudablemente que sí, inclusive uno cuando transita por los pasillos de la Cámara de Diputados, creo que también del Senado, pero uno que conoce mejor la Cámara Baja, uno observa que se cumple con el cupo, o relativamente creo que se está cumpliendo con el cupo de personal con algún tipo de discapacidad, trabajando ya sea como digamos, trabajador de la seguridad o en infraestructura, digamos, de servicios. Uno ve que hay, que hay bastante inclusión dentro de la Cámara de Diputados a las personas con discapacidad. Bueno, pero es una cuestión que también el sector privado de a poquito va a ir asimilando, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Sí, pero todo tiene que ir, digamos, en capítulos, obviamente, ¿no? Si uno toma cómo era la situación o el Congreso hace 15 años atrás, no estaba la obligatoriedad de incorporar a una persona. Hace 15 años atrás no había siquiera mujeres ocupando la paridad que hoy estamos viendo en las mujeres de legisladoras, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron la representación? los reclamos, a veces sociales, desde fuera del Congreso, fueron incorporándose dentro del Parlamento Nacional, ¿no? Y uno de los lugares, más allá que las leyes son y se tienen que cumplir en toda la República Argentina, uno de los lugares que mayormente se cumple esta obligatoriedad de la ley es en el Congreso Nacional. Me parece mucho más que en otras instancias del Ejecutivo nacional o provincial. En el Congreso Nacional es donde más se puede ver el cumplimiento de estas normas. Bueno, esta fue una de las... La primera. El primer tema. El puntapié inicial con mucho consenso. Incluso antes de las cuestiones de privilegio. Arrancó la sesión y arrancó con este tema. Claro, por los invitados. Sí. Porque había muchos invitados. Hasta algunos invitados no llegaron a poder estar en la grada llegaron al momento. ¿Lo sorprendió la velocidad? No, sí, me parece que hubo muy rápido el inicio del... Y muy ordenado el inicio, claro. Exactamente. Porque después las cuestiones de privilegio y los homenajes y las mociones llevaron gran parte de la ¿no? discusión. Una sesión que estaba prevista para las 12, digamos, el tema del compre sin IVA, que fue el primero después, no solo del proyecto de discapacidad, sino después de lo que fue el tratamiento de las discusiones sobre cuestiones de privilegio o apartamento del reglamento, arrancó después de las 5 de la tarde. Se votó a las 10 de la noche. Claro. Yo lo seguí, se votó a las 10 de la noche el segundo tema. La segunda votación fue a las 10 de la noche, por eso después se alargó tanto y llegamos con alquileres a las 5 de la mañana. Exactamente. Lo que pasa es que Compra Sin IVA tenía un trasfondo político indudable. Tuvo muchos oradores. Un trasfondo electoral indudable. Una iniciativa que, recordemos, logró aprobar el oficialismo con el apoyo de buena parte de la oposición, incluso del libertario Javier Milei, ¿no? Y de la tropa libertaria, que también lo apoyó. Juntos por el Cambio se abstuvo en esa votación porque propuso un dictamen de minoría, una contrapropuesta, que básicamente se podría resumir así. Estamos de acuerdo con bajar el IVA o con que haya una devolución del IVA, pero que haya también una restricción a la emisión monetaria por parte del Banco Central para justamente evitar esta
digamos, esta inflación Claro. en alza, lo que genera la emisión monetaria. Entonces, finalmente el proyecto de la oposición no cuajó, salvo, ahí sí, Javier Milei aprobó o coincidió con Juntos por el Cambio a la hora de votar este artículo para restringir la emisión monetaria para financiar esta medida. Claro. Y Juntos por el Cambio, que también había señalado dentro de las modificaciones que el programa Compre sin IVA tenga una fecha en principio de vencimiento que sea el 9 de diciembre. Exactamente, y con el argumento de que el gobierno no debería influir en la política monetaria que vaya a adoptar el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre, porque quizás el próximo gobierno no tenga como política o como prioridad avanzar en uno de los impuestos con mayor recaudación, si no es el que mayor recaudación tiene en nuestro país, el IVA. Es uno de los tributos que, además de redundar en una multimillonaria recaudación, es coparticipable. Claro. Hay que tener en cuenta eso, porque bueno, también las provincias son los que van a tener que solventar el déficit, o por lo menos el impacto fiscal que va a tener esta iniciativa, que según la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, va a llegar al 1,29 punto del PBI, que no es menor, es mucho dinero. Claro. Bueno, justamente ahí, en ese punto del debate, es cuando la oposición de Juntos por el Cambio decía, bueno, con ganancias y con el IVA, es decir, con la reducción de ganancias más la reducción del IVA, sumando el déficit que va a acumular el gobierno nacional, el país, el PBI, a fin de año, se van a sumar por lo menos 5 puntos de déficit, mínimo. 5 puntos de déficit. Ahí está nuestro graph que dice la votación cómo terminó: 134 votos a favor, 0 votos en contra, 107 abstenciones, son las de Juntos por el Cambio. Se aprobó el programa sin IVA. Ese es uno de los proyectos que se aprobó, entre otras iniciativas, pero ahora vamos a saludar a Luciana Fernández porque nos va a hablar de otros proyectos, nos va a hablar de mis proyectos, como lo hace habitualmente semana a semana aquí en El Análisis. Luciana, buenas tardes. Así es, Fer, Laura, bueno, muy buena jornada para ustedes. En el segmento de mis proyectos del día de hoy, como habitualmente solemos hacer, contamos sobre los proyectos sobre los cuales trabajan los distintos diputados y diputadas nacionales aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. En el día de hoy vamos a hablar de un proyecto que fue presentado y es impulsado por el diputado del Frente Izquierda, estamos hablando del diputado Vilca, que es un programa intercosecha para trabajadores y trabajadoras rurales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en ese periodo en los cuales no es época de cosechas? ¿Qué pasa con esos trabajadores y estas trabajadoras? ¿A qué se dedican? ¿Qué ingresos tienen? Entonces la idea de este programa es justamente darle una solvencia económica, un programa entre las cosechas, ¿no? Por eso se llama intercosecha, en esos periodos en los cuales dependés de la época de cosecha para poder ganar justamente tu remuneración en base a al trabajo que realizás. Bueno, ¿qué pasa en esos periodos que están inactivos, podríamos decir? Así que vamos a ir viendo en unas placas a ver en qué consiste este programa intercosecha del diputado Vilca. Como decíamos, busca crear el programa Intercosecha, que tendrá por objeto asistir en todo el territorio nacional a las trabajadoras y trabajadores temporarios del sector agrario, rural y agroindustrial, englobados tanto en el régimen de trabajo agrario. Recordemos también que el régimen de esto temporario agrario es la ley 26.727, como también están incluidos en la ley de contrato de trabajo, la 20.744. Y como decíamos, son aquellos trabajadores que se encuentran inactivos durante el periodo entre las cosechas, como bien lo describía en las placas, de los cultivos justamente de los que ocupan, promoviendo la mejora de sus condiciones de empleabilidad y emergencia, y de inserción laboral, ¿sí? Entonces, empleabilidad y de inserción laboral porque, como decíamos, como son trabajos temporarios que dependen de los periodos de cosecha, hay un periodo en el cual esas personas no tienen un ingreso, no perciben
una remuneración y un salario, porque claramente no es época de cosecha. Entonces, por eso el diputado impulsa este proyecto para darle de alguna manera una ayuda económica, una inserción laboral para esos periodos en los cuales se encuentran inactivos. Tenemos otra placa más que dice: el aumento del trabajo temporario por sobre el permanente es una tendencia en ascenso de los últimos años, ¿sí? Que se basa en una política empresarial para aumentar sus ganancias a costa de la precariedad del trabajo. Entonces vemos cómo de alguna manera el diputado lo que apunta acá es a proteger a la parte trabajadora y de alguna manera como que llama un poco la atención de el interés que tiene la parte empleadora, a veces a costa quizá de la precariedad del trabajador rural. Y como decíamos, las disposiciones de la presente ley contemplan dos objetivos, ¿sí? De las leyes que ya habíamos dicho que amparan el tema del trabajo temporario. Emergencia inmediata para impedir la desprotección absoluta y la falta total de ingresos durante el periodo entre las cosechas. Y previsiones ante la falta de permanencia en el trabajo de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras rurales, los llamados temporarios o permanentes de prestación discontinua. Es un poco la idea o el objetivo al cual apunta este proyecto de ley. Dice textual el diputado: una vez que termina la cosecha, los trabajadores rurales se quedan sin trabajo. Esto es una realidad también que pasa a lo largo y a lo ancho de todo el país y también en otros países del mundo, porque como decíamos, al ser temporarios, dependen justamente del periodo de la cosecha. Pero también el programa va a pedir ciertos requisitos para los destinatarios. Si bien la norma o el proyecto apunta de alguna manera que va a ser a los trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios, pero también esos trabajadores a la vez van a tener que presentar ciertos requisitos, como por ejemplo ser mayores de 18 años. Acá hay un llamado de atención justamente para impedir de alguna manera el trabajo infantil. Claro. Porque cuando hablamos de trabajos rurales, muchas veces hay mucha presencia de trabajo infantil en esos lugares en los cuales quizá se desarrolla en un campo ese trabajo, o muy alejado del centro urbano, o muy alejado de la autoridad competente, que puede ser por ahí la policía local, que puede tomar conocimiento de que se esté realizando algún tipo de trabajo infantil, porque muchas veces, quizá por una cuestión de cultura, esas familias que realizan el trabajo rural, ese trabajo en la cosecha, están acostumbrados a que todo el grupo familiar salga a trabajar. Entonces, por eso la norma también habla de que para poder percibir esta ayuda económica intercosecha entre las épocas de las cosechas, tienen que ser mayores de 18 años sí o sí. Tener documento nacional de identidad o análogo en caso de ser extranjero, también es un dato importante. Estar inscripto ante la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral correspondiente, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como trabajador temporario o eventual. Entonces, no es solamente realizar por realizar el trabajo temporal, sino también estar inscripto respectivamente, ¿sí? Tenemos otra placa más. Acá tenemos. Una vez que... La creación de este proyecto permite ingresos a los trabajadores rurales y les otorga una obra social. Por sobre todas las cosas, el tema de la obra social, ¿no? Tener una cobertura incluso en ese periodo en el cual no están activos por el tema de las cosechas. Y, por ejemplo, el tema de las prestaciones. Dice que el programa Intercosecha brindará a los trabajadores y trabajadoras las siguientes prestaciones: una ayuda económica no remunerativa mensual durante el receso estacional, el acceso a la cobertura de salud, que era un poco lo que decíamos acá, ¿no? La que se extenderá al grupo familiar inclusive, brindar contención socioeducativa de las y de los hijos menores de los trabajadores y las trabajadoras destinatarios como herramienta de prevención y erradicación del trabajo infantil en el ámbito laboral. Un poco lo que decíamos, ¿no? La idea es fomentar de alguna manera o dar una ayuda económica en ese periodo de intercosecha, pero también controlar que en ese grupo familiar no se detecte la presencia de trabajo infantil, es decir, que no hayan chicos trabajando en las zonas rurales que tienen que ver específicamente con las cosechas. Y me parece si tenemos una, ahí estamos, esa era la última placa. Entonces, repasamos para cerrar, como decíamos, es un proyecto de ley presentado por el diputado Vilca del Frente Izquierda que propone la creación de un programa intercosecha para todos aquellos trabajadores temporarios que se ocupan principalmente del tema de las cosechas y la recolección en las zonas rurales por sobre todas las cosas. Muy bien, gracias, porque este es uno de los temas también, me parece interesante a la hora de discutir. Luciana nos trae este proyecto que ya forma parte de lo que tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso de la Nación, que sin duda será un motivo de discusión
después del periodo electoral y no sé si no pasa para un nuevo periodo parlamentario, porque después de las elecciones me parece que los legisladores se van a empezar a abocar un poco más en lo que tiene que ver con los números, con el presupuesto, con las reformas que el nuevo gobierno, el nuevo presidente, nueva presidenta quieran implementar en la República Argentina, y dentro de lo que tiene que ver con la agenda que hoy tiene el Congreso también está este proyecto que ha presentado el diputado Alejandro Vilca, que nos traía Luciana aquí a la mesa, el diputado Vilca, que es diputado de Frente de Izquierda por la provincia de Jujuy. Bueno, parte de la agenda que tiene este Congreso Nacional, que la semana que viene no tiene agenda. La semana que viene está en blanco, porque es semana corta. Es una semana corta. Cuando hay semana corta, la actividad empieza recién martes a la tarde, a última hora, o miércoles, ¿no? Eso es lo habitual cuando hay una semana corta que tiene un feriado día lunes. Acá hay un feriado viernes y hay un feriado lunes. Y en el medio tenemos una campaña electoral donde van a estar los cierres. Sí, claro. Ahí están, ¿no? Me parece que están los cierres nacionales, los diputados nacionales, que también muchos de esos son candidatos y tendrán su propio cierre en su propio territorio, y acompañarán a los candidatos nacionales y también locales en algunos casos, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, o el caso de la ciudad de Buenos Aires, o el caso de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Catamarca. Ya fue inédito que haya una sesión esta semana. Estamos hablando la sesión previa a unas elecciones nacionales de recambio presidencial y con cierres de campaña de todos los espacios políticos. Sería aún más inédito. No, Vamos a ver, sí, tal totalmente. cual. Me parece que es casi ni siquiera va a haber una reunión de comisión. No, sin duda que creo que ya ahí el Congreso cierra definitivamente sus persianas, por lo menos hasta después de las elecciones. Todo esto combinado, o sea, todo este clima electoral combinado con el clima económico, que también está bastante caldeado. Se acaba de difundir el índice de inflación del mes pasado. El 12,7% fue la inflación de septiembre, según acaba de difundir el INDEC. Esto ya está desatando, varias declaraciones de los legisladores de la oposición contra o de manera crítica hacia la gestión del ministro y candidato Sergio Massa. Estamos hablando de que los precios, según lo que ha divulgado el INDEC, han subido más del 100% en 9 meses. Creo que todos y todas lo sentimos cada vez que vamos al supermercado. Yo lo veo cada vez que lleno, hace rato que no lleno el charrito, ¿no? Pero son las compras cada vez más escasas. Sí, y más puntuales. Y más quirúrgicas, diría yo. Y sí, es verdad. Con precios cada vez más altos, y creo que eso también va a condicionar mucho lo que va a ser la elección, ¿no? Del día domingo. Siempre la economía, el bolsillo condiciona, el estado de ánimo condiciona muchísimo. Siempre se dice que el voto es bastante emocional, y creo que tiene que ver con esta situación de zozobra que estamos viviendo los argentinos en materia inflacionaria, ¿no? Y bueno, lo acaba de corroborar el INDEC con este 12,7% de inflación en lo que tiene que ver con el mes de septiembre. Claro, todos van midiendo, cada hecho que ocurre en la vida política y en la vida económica o en la vida judicial del país en estos momentos, todo impacta, o todos buscan ver qué medición hay respecto al impacto que tienen los diferentes candidatos, ¿no? Ayer surgió, a partir de los dichos de Javier Milei respecto al tema del peso y de pasar los plazos fijos a dólares y no tener pesos en el bolsillo, lo que generó después no solo que fue parte de la situación crítica que tuvo la sesión aquí en la Cámara de Diputados, sino también estuvo la presentación judicial por parte del propio presidente Alberto Fernández contra Javier Milei y Ramiro Marra. Esto también tuvo impacto en la campaña, y algunos están midiendo a ver el impacto contra quién fue. Principalmente fue contra el candidato Javier Milei. El impacto es
contra el candidato de Unión por la Patria, contra el gobierno nacional, contra la figura de Alberto Fernández. Bueno, habrá diferentes impactos que tiene cada uno de los hechos que vayan sucediendo. Sí, bueno, lo de una postilla creo que me parece que es digno de comentar aquí en Diputados TV respecto de la sesión pasada del martes, porque bueno, recordemos que Milei es diputado nacional, Sí. acababa de formular aquellas explosivas declaraciones sobre el tema de los plazos fijos, alentando a la gente a no renovar los plazos fijos, y bueno, tenía que participar de esta sesión, en la cual él sabía que le iban a llenar la cara de dedos, o sea, Claro. para decirlo mal y pronto, que lo iban a criticar. Así fue. Digamos, todos los bloques políticos lo cuestionaron por irresponsable y... El cierre de Germán Martínez, el presidente del bloque oficialista, en el tema También. compra sin IVA fue fundamentalmente sobre ese tema. Claro, pero el tema es que hasta ese momento Milei había logrado esquivar o evitar las críticas no estando en el recinto. Él estaba en la Cámara de Diputados, estaba de hecho en el hemiciclo, estaba en el bajo recinto. Ustedes saben que hay un salón importante debajo del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Ahí es donde los legisladores, bueno, toman café, almuerzan o cenan. Y allí estaba Javier Milei con Carolina Píparo y con la candidata a vicepresidente, también diputada Victoria Villarruel. Solamente subía a su banca a votar y después volvía a bajar porque sabía que iba a ser el blanco de todas las críticas y efectivamente así fue. A la hora de votar la devolución del IVA, el programa Compra sin IVA de Sergio Massa, bueno, no tuvo otra alternativa que sentarse en la banca porque era momento de votar. Justo estaba Germán Martínez dando el discurso de cierre del debate y bueno, ahí tuvo que soportar un discurso bastante fuerte de Germán Martínez contra el libertario, diciendo que, bueno, que realmente fue una declaración, la suya, la del libertario, muy irresponsable en estos momentos de inflación desbocada, ¿no? Claro. Entonces, digamos, tiene que ver un poco con todo, ¿no? Javier Milei, diputado nacional, un hombre que habitualmente trata de no faltar a las sesiones, pero Sí, bueno, eso es en cierto. esta oportunidad tuvo que escabullirse Claro. junto con sus dos laderas libertarias para tratar de evitar las críticas personalmente. Claro. Bueno, veremos, como vos decís, Fer, cómo va a impactar Cómo todo impacta, esto en las claro. elecciones. Sergio Massa, se conoció, ¿no?, ayer que no estaba muy de acuerdo con la denuncia que formuló el presidente Alberto Fernández. Creo que atinadamente habrá razonado que no hace otra cosa que favorecer y victimizar a Milei, que inusualmente ayer dio una conferencia de prensa. Sí, es raro, creo que raro. hasta ahora nunca dio una conferencia de prensa. Obviamente victimizándose. Sí, ¿no? hasta mismo más de un periodista estábamos pensando cómo iba a ser esa conferencia de prensa, porque muchas veces los funcionarios anuncian conferencias de prensa, se inicia lo que es la presentación y simplemente es una presentación. Ujú. Termina esa presentación que hace el funcionario y se terminó la conferencia. Sí, que de conferencia Y de tiene poco y conferencia de nada. prensa no tiene nada. Entonces estábamos hasta pensando y especulando cómo iba a ser. ¿Vos estabas ahí, Fer? No, Ah. no, estábamos acá porque fue 5:30 de la tarde. Es verdad, es verdad. Estábamos en el análisis, pero ayer decíamos, bueno, hasta que finalmente después se permitió algunas preguntas. Se permitió algunas preguntas y sí. también No sin el candidato se permitió salirse de sus cabales en su momento, También. que se le salió la cadena, propio de él. Contra un colega nuestro, ¿no? Sí, reprendiendo a uno de los periodistas por interrumpirlo, bueno, Claro. etcétera. Bueno, Porque ya estaba saliendo, estaba por salir al aire y conectado con su medio para salir y al lo aire en molestaba. vivo. Se Cuando desconcentra fácil Sí. en esa situación. Sí, creo que se desconcentra fácil y se sale de sus cabales también muy fácilmente. Ya lo estamos conociendo a quien podría ser el futuro presidente de los argentinos. Creo que vamos a presenciar varios de estos episodios si efectivamente
llega a ganar las elecciones, ¿no? Así que nos tendremos que ir acostumbrando porque con el periodismo en particular no tiene la mejor relación, salvo algunos periodistas amigos, ¿no? Pero en general no se lleva demasiado bien con los medios. Creo que acá Diputados TV no vino nunca. Estuvo una vez en un móvil, En un móvil solo. a la salida de una comisión, lo recuerdo, estaba... No me acuerdo quién ¿Habrá estaba, sido alguna al reunión mediodía. de labor parlamentaria? Porque... No, en un trabajo de comisión, me parece. Acá en ¿El el anexo? salón. No, en porque el anexo como él sí. no integra comisiones, es No, raro, ¿no? Pero sí. bueno, habrá que ver entonces cómo será la tropa libertaria que va a ocupar sus bancas a partir del 10 de diciembre, una vez que se produzca la renovación parlamentaria. Bueno, todo indicaría que la representación de La Libertad Avanza, si bien va a crecer y mucho, Sí. todo indicaría que así será, tampoco van a tener, van a estar bastante Sí. atrás de los dos bloques mayoritarios, ¿no? Claro. Entonces hay que ver ahí cómo se va a articular con el resto de las bancadas. Claro. Incógnitas. ¿Y cómo va a tratar de lograr consenso a la hora de discutir diferentes proyectos que los propios libertarios quieran discutir, sean gobierno o no sea gobierno? El que sea ¿no? gobierno va a ser muy interesante ver cómo se va a desarrollar en el marco de, Claro. de un Congreso con una conformación totalmente distinta a la que Claro. venimos viendo. Pero- No, pase lo que pase, el nuevo bloque libertario no va a ser ya una expresión de 4 bancas, sino que de repetirse los resultados de las PASO, mínimo va a tener un número considerable Sí. que va a trastornar un poco la bipolaridad que venimos viendo. Exactamente. Bueno, Congreso que se va a definir la noche del 22 de octubre. Ahí ya sabremos Ahí ya vamos a cuál ver. va a ser el nuevo Congreso. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Todo Cultura, el programa que conduce Amanda Alma, por aquí por nuestra casa, por Diputados Televisión, con sus diferentes invitadas y sus diferentes invitados, hablando con ellos, Amanda Alma, Todo Cultura de esta manera. El distrito 4895 de Rotary, que se divide por distritos, me sugirió hacer una muestra, un concurso, donde se anotaron 100 y pico de artistas y tuvimos que hacer una preselección. Después de esa preselección, que son los 35 artistas que están aquí exponiendo en este momento, premiamos 15. Yo veo el arte que está en su esplendor, hay muy buenos artistas en Argentina, muy buenos artistas, hay posibilidad de venta, las galerías, bueno, están trabajando mucho, pero el artista, después de la pandemia, la gente acomodó sus hogares, sus casas, se ha vendido, yo he vendido obra, así que a Empezó a nosotros pensar en un lugar más nos acogedor benefició. por ahí. Y por ahí buscó por el arte ese escape, ¿no? Eso, el arte sana y el arte le da esa energía, esos colores. Yo empecé hace justo 10 años con la gestión. Mira, Pero la gestión gratuita, siempre trabajando en forma gratuita y en los lugares que ya te digo, donde la gente no se espera encontrar con arte. Y esa es la doble sorpresa. Para mí la obra se termina cuando el espectador la completa observándola. Entonces son lugares fantásticos en las comunas, en las 15 comunas de Buenos Aires, en las facultades. ¿y cómo ves esa relación con ese tránsito tan Maravilloso porque se vende obra en las bibliotecas, Ajá. que ahora estoy haciendo, en los bancos. Y también hay como esto que decías, un acercamiento más, que puede Sí. ser algo más cotidiano, ¿no? Claro, que tiene no, ser... no es el espectador que va al museo o va a la galería porque quiere ir a ver arte, sino Claro. que la gente va a hacer un trámite y se encuentra con una obra. Hermoso. Eso es fantástico. Sí, estás por rendir un final y te Y parás ves- frente a una obra y decís exacto. que me vaya bien. Sí, ¿por qué no? En la Facultad de Derecho es en donde hago más obras, muestras, 2 o 3 por año. Yo hago abstractos y bueno, empiezo cuando gano la Noche de Museos en la TV pública. Fue mi primera experiencia y muestra grande, porque Sí. mientras estudié arte se ha expuesto siempre colectivo. Ay, qué hermosa. Y ahora con todo el color explosivo me largué con esta serie de garabatos que empecé en marzo exponiéndolo en la Facultad de La Matanza y
hice una muestra personal y bueno, después me comió la gestión, me gusta más la gestión. Me imagino. Pero bueno, doy clases, cursos a los ¿Cómo chicos, te tengo mi taller. con los artistas, con las artistas en estos tiempos? Tengo un colectivo de 400 y pico de artistas. Ah, bueno. Donde puedo, todo el los país? llevo por todos lados. Sí. Sí, acá hay gente que vino de Santiago del Estero, de Mar del Plata, de Rosario. Son los artistas que están acá ahora en este momento. Y todos se van comunicando a partir del Rotary. No necesariamente. Esto es todo mío, que ya te digo, empecé hace 10, 12 años atrás y nos fuimos haciendo amigos y fuimos formando el grupo y nos vamos compartiendo las actividades. De todos los que se anotaron, muy pocos conocía yo. Entonces nos conocimos acá y bueno, entonces no me acuerdo los nombres, por supuesto, pero los nombres me porque gustaría cada uno... nombrar por lo menos los 4 primeros premios, que fue el primer premio para Víctor Dabove, el segundo para Alejandra Feijó, el tercer premio fue para Fabio Leme y el cuarto para Viviana Bertet. Después hubo 10, 15 menciones que no te voy a robar tiempo, pero quería nombrar a ellos, que están muy agradecidos y muy contentos. Ahí teníamos, mira, recién mostrábamos al segundo premio. Es un lugar emblemático de nuestro país donde estamos representados todos. Y solo en democracia podemos lograr esto. Así que para mí es una bendición y un mimo al alma que me hayan dicho que sí, que podía traer toda esta gente, todos estos colores y toda esta energía para que a la Argentina nos siga yendo fantástico. Ahí estaba Amanda Alma con sus invitadas. Buen look el de Amanda. Sí. Con los anteojos. Exactamente. Muy Le mandamos bueno. un saludo. Momento intelectual, que tiene ahí Iba con el programa. en Todo Cultura. Los miércoles a las 23 horas y bueno, es muy agradable esas perlitas que podemos ir conociendo a lo largo del programa a partir de lo que ella va preparando y lo que va difundiendo todos los miércoles, repetimos, en Todo Cultura, a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Hacemos pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene. No, se vienen las elecciones, no va a haber agenda durante la semana que viene, pero vamos a seguir hablando de lo que dejó esta última semana, esta última sesión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, y enseguida regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro.
es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, acá estábamos con Laura, con Marcos, estábamos haciendo un balance de lo que ha dejado, ¿no? esta sesión y esta semana que tuvo momentos atípicos. El lunes con comisión, el martes con sesión, el miércoles con comisión, una sesión que terminó el miércoles cerca de las 6 de la mañana después de 18 horas, y a las 3 de la tarde del miércoles estaba reunida nuevamente otra comisión que fue la Comisión de Juicio Político. Una sesión, digamos una semana atípica, que tiene que ver también con muchos temas que se acumularon y se discutieron aquí a lo largo de esta semana o en la sesión del martes. Sí, yo creo que lo habíamos conversado ya con ustedes, es decir, la cantidad de temas.
todavía hay más proyectos con dictamen, pero la sesión del martes me parece que fue una sesión rica en lo que hace a haber dictaminado varios proyectos que tenían ya un tiempo y algunas leyes, ¿no? Como que quedaron transformadas en leyes porque venían en revisiones. El caso del Plan de Ciencia y Técnica 2030 y el tema de la ley de alquiler, las modificaciones al Código Civil y Comercial. Claro. Esos son dos de los temas centrales y hay otros proyectos que ahora quedaron transformados en leyes. Claro, las otras son sanciones. Sí. Y lo otro será ya un debate del Senado Nacional. ¿Quedó conforme con lo que fueron tantas horas de debate o se vuelve a hablar? No sé si en algún momento ustedes también lo comentan, si es necesario a futuro pensar en esa modificación del reglamento respecto a las sesiones con horarios tan prolongados y no cortar en un momento determinado, retomar al otro día, con horarios normales. Creo que siempre todos aspiramos, hay que recordar que también había varias circunstancias en el caso de esta semana. Una es que es una semana que viene un fin de semana largo por los puentes turísticos. Hay una escasez de pasaje, hay que recordar que cuando hay que reunir la Cámara están viniendo diputados y diputadas de todas partes del país, incluso para el regreso era medio traumático porque muchos de los diputados perdíamos o tuvimos que trasladar el viaje con riesgo de no conseguir pasaje. Y también decir que hubo largo tiempo sin funcionamiento en sesión por amenazas siempre con respecto a las cuestiones de quórum, es decir, que lo más natural sería que fueran sesiones ordinarias, pero claro, siempre las sesiones ordinarias tienen que llegar por consenso. Las particularidades de esta cantidad de número de leyes permitió conseguir el quórum, aunque hubo la fuerza principal de la oposición, dejó a cargo al Frente de Todos, es decir, al oficialismo, encargado de conseguir el quórum. También se usó ese juego político que admite el reglamento, pero que es evidente no todos tenían la misma voluntad de asistir, y si no, fueron obligados porque dentro de los mismos bloques de la oposición había intereses u opiniones contrapuestas. Y está visto, si ustedes han analizado las planillas de votación, muchas de las leyes han tenido participantes de distintos bloques. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Oyetti lo saluda. ¿Cómo le va, Marcos? Si mal no recuerdo, porque ya hemos hablado muchísimo de este tema, que fue parte de la última sesión, que es alquileres, usted es uno de los diputados que dentro del oficialismo siempre habló de la necesidad de discutir el tema, de incorporar algún tipo de modificación en el debate parlamentario a una ley que se reclamaba desde muchos sectores, ¿no? Que se discuta. ¿Quedó conforme con lo que se terminó sancionando el pasado martes? Nosotros hemos hecho la advertencia, en lo particular yo, para no desdecirme, porque usted debe recordar, Fernando, que yo digo la solución del problema de la vivienda y de los alquileres son varios aspectos. Esta ley y lo que estuvo en juego al inicio cuando se fuerza la sesión para el tratamiento en diputados, hay que recordar que fueron 2 dictámenes, pero que el surgimiento de ese compromiso para esa sesión extraordinaria fue poner sobre tabla el proyecto de la derogación de la ley, es decir, dejar sin ley al mercado inmobiliario, es decir, de alquileres, mejor dicho. Entonces, nosotros ante ese panorama recibimos, las comisiones han recibido el aporte
de los distintos sectores involucrados, pero somos conscientes que en un marco hiperinflacionario, en un marco que la especulación y la falta de tranquilidad o de perspectiva económica torna todos los contratos civiles y comerciales discutibles, y que son muchos de esos los aspectos, pero que estábamos tratando de una cuestión esencial. Son casi 10 millones de argentinos que tienen necesidad de alquilar, que objetivamente la mayoría de los contratos de alquiler están fuera del marco legal, es decir, no están inscriptos, y que por eso a veces es difícil detectar las principales causas, o también poder haber tenido solamente un sentido de recaudatorio. Entonces llegamos a un proyecto de ley que fue votado y que era el dictamen de la minoría en diputados, y que nosotros no estábamos de acuerdo porque acortaba el plazo del contrato, ponía opciones para la cláusula de ajuste, es decir, en definitiva había varios aspectos. Y el otro principal es el de los incentivos a los propietarios de menor cantidad de propiedades, ¿no? Es decir, que son el fruto del ahorro, lo que lo han reservado como un retiro legítimamente a ese capital. Entonces, también ponerle un incentivo. Pero yo en lo particular soy consciente que esto no soluciona el tema de alquiler, que hace también a tener una política de vivienda, que hace también a legislar sobre los contratos de alquileres temporarios o llamados de turismo en dólares, se hace también a hacer mucho más atractivo el incentivo impositivo. Por eso digo que sancionamos y aprobamos lo que vino del Senado, porque hace a la protección del más débil, que es el inquilino, y que somos conscientes que la ley es importante, que de no existir la ley volvemos a la ley de la selva cuando estamos hablando de viviendas de uso familiar en su inmensa mayoría, y lo que pretendemos es que en un próximo periodo de gobierno abordar integralmente este problema. ¿Qué tal, diputado? Laura Serra lo saluda. Lo cambio totalmente de tema y quería trasladarme a su provincia, Córdoba, nuestra provincia, porque estuvo muy conmocionada la población cordobesa ante los incendios que se desataron en el Valle de Punilla. Y bueno, queríamos saber en qué situación está ahora la provincia, si se han logrado aplacar los incendios. Justamente en vísperas de un fin de semana largo, me imagino que mucha gente tenía previsto viajar a la provincia para disfrutar de estos 4 días. ¿Nos podría trazar un panorama de cómo está la situación allí? Están controlados los focos parcialmente. Usted sabe que por la característica que tiene tanto la topografía como también lo que hace al carácter de la vegetación, cuando hay clima seco, sí, y cuando a eso se le suma el viento, claro, las cenizas que quedan, las que muchos usan después a veces para hacer un asado, que es el espinillo u otras especies forestales que predominan en nuestra sierra, quedan encendidos por un buen tiempo. Entonces, lo que se llama guardia de ceniza es importante. Ahora nosotros creemos, como cordobeses, siempre hemos pedido políticas más integrales, que lo del cambio climático, que no es una fantasía, sino es una realidad, también a una provincia mediterránea y que comparte varios tipos climáticos, es importante tener políticas preventivas. A pesar de los debates, Córdoba no es un cantón suizo, sino
tiene sus problemas con respecto a la preservación de la naturaleza, a la prevención y a la remediación, y son algunas localidades serranas que de verdad son muy bellas, las que más sufren, como Yacanto de Calamuchita, si bien esta vez los incendios se han extendido para el oeste y en la zona del Valle de Punilla. Pero para nosotros, para mí en particular, que soy un amante de la naturaleza de Córdoba, es siempre una pena que se tiene que avanzar mucho más con la prevención, que nuestro candidato a presidente ha sostenido lo que yo he sostenido la Comisión de Ambiente, que tiene que incluirse en el Código Penal penalidades con respecto a los delitos ambientales, que no es solamente el de que prende, a veces intencionalmente, pero a veces accidentalmente también, un fuego en estas circunstancias, sino el que crea las condiciones, el que es esta voracidad llamada desarrollista, pero que en realidad son intereses inmobiliarios que han transformado nuestra Córdoba también en poco segura para este tipo de eventos, y que el desarrollo de las fronteras agropecuarias, usted ha visto, el informe es lapidario para Argentina, el último informe de la cantidad de desmonte. A pesar de todo eso se sigue desmontando, cuando sabemos que el cambio climático es un fenómeno en todo el mundo, cuando luego no se toma prevención, y Córdoba es un ejemplo de eso, por eso suceden tan seguido. Y respecto a esos temas, Córdoba a nivel local, está tomando medidas respecto a penalidades o a concientizaciones, o tienen que surgir de normas nacionales o a lo mejor implementar normas nacionales que ya están sancionadas. Mire, nosotros tenemos pendiente, usted sabe que hay una ley nacional de bosque que sobre todo todas las políticas ambientales, que recordar que chocan, está mal decir chocan, pero tienen una particularidad. Tienen que adherir, si es una ley nacional, son leyes marco y tienen que adherir las provincias, porque la custodia de los bienes naturales, de los recursos naturales, es jurisdicción de las provincias, consagrada en la Constitución del año 94. Es por eso que tiene que haber políticas únicas, pero las fronteras están muy cerca, es decir, nosotros tenemos mucho que ver con San Luis y la política de protección que tenga San Luis con respecto a los incendios, con respecto a La Rioja o Santiago del Estero. Entonces, es una zona que tiene que tomar políticas comunes. Hay penalidades establecidas, pero en el caso del avance y la repetición y las características de los incendios que se tornan cuando a veces los contrafuegos, como ha sucedido esta semana, no cumplen su función y amenazan zonas urbanas, ahí se torna más angustiante. Se han quemado casas, pérdida de vivienda y lamentablemente años anteriores pérdida de vida. Pero hay fauna, flora que se está deteriorando y que para algunos es una desgracia y a veces, lamentablemente, para otros actores económicos ya no tienen que pedir o solicitar un pedido de desmonte, sino que el incendio les facilitó la tarea. Claro. Diputado, conversábamos al inicio del programa la particularidad que tuvo estos últimos meses post-paso de una actividad importante en la Cámara de Diputados que, si nos preguntaban nosotros como periodistas, no hubiésemos pronosticado. Hubiésemos dicho que el clima electoral iba a influir y iba a bajar la actividad. Sin embargo, tuvimos sesión hasta 20 días antes de las elecciones generales. ¿Qué balance hacen desde el oficialismo con estos últimos meses? Y si puede pasar lo mismo, si se puede esperar lo mismo para después del 22. No soy muy amigo de hacer pronósticos, pero yo creo que en lo que ha sucedido
pospaso, como bien dice usted, me parece que es una oportunidad para la democracia, que el resultado de las PASO también fue un cimbronazo para el sistema político, y yo no me canso de repetir que cumplir las funciones del Parlamento Nacional es una de las características, una de las potencialidades que tiene el sistema democrático, y sobre todo en este poder que es participativo, donde están representados ciudadanos, donde están representadas las provincias. Por lo tanto, el desarrollo y la discusión es también, y por qué, también habría que preguntarse, hemos conseguido la sanción de muchas leyes que definen una característica del Estado o la función del Estado, y haberlo puesto en discusión, sea lo que haga la justicia social, pero también condicionar la próxima discusión del presupuesto a partir de una decisión, de hacer más progresivo el sistema tributario, al que le haría falta una reforma integral, pero que hoy están sufriendo los que menos tienen, sobre todo por la puja distributiva de la inflación o de quienes la empujan o la cuestión especulativa, nos ha permitido también definir en el plano de ciencia y técnica, haber dicho tenemos una ley que tienen que respetar, que donde el presupuesto de ciencia y técnica está planificada, algún día la podemos desarrollar, es una ley muy interesante del proyecto del Ejecutivo, que venía con consenso del Senado, donde no había votos opositores, y resulta que acá en la Cámara de Diputados no podíamos replicar esto, algo bastante que no se entendía. Problemas urgentes que exigen mejorar la distribución de la renta, donde en economía veníamos creciendo, pero la distribución de la renta venía siendo regresiva, y por lo tanto el Estado, a través de su sistema impositivo, es uno de los lugares de facilitar esa reforma impositiva para que fueran los que más tienen. Pero también estuvo en discusión la educación, entonces la creación de universidades suscitó un debate, y los ejes de los debates me parece que sirvieron y van a servir a la ciudadanía, incluso por el rol que juegan ustedes. Ustedes deben haber notado que cada vez más, en el caso de DipuTV, en la transmisión de las sesiones, en los cortes o en la participación en las redes, es tomado porque hay definiciones claras que están en torno también a la decisión electoral. Entonces, para nosotros no nos extrañó, a nosotros como Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, creemos necesario dar ese debate porque tenemos elementos con que darlo, y porque estamos demostrando en los proyectos que manda el Poder Ejecutivo hacia dónde enfilamos las políticas y para qué queremos el Estado, reconociendo todo lo que falta, también lo que se hizo mal. Eduardo, en lo que tiene que ver en lo personal, en respecto a los diferentes temas pendientes, usted su mandato finaliza el 10 de diciembre. ¿Qué proyecto le queda con ganas de, proyecto personal a lo mejor, o proyectos que a lo mejor estén en la Cámara, pero que usted piense que es interesante discutirlo antes de esa fecha? Son proyectos que yo tomo, verdaderamente son inquietud de la ciudadanía, de una parte en ciudadanía. Acá uno no es un proyecto personal. Usted sabe que yo, viniendo de la pequeña y mediana empresa, desearía que el proyecto sobre la Defensoría MIPYME, que le va a dar un rol al Parlamento importantísimo en este sentido y que va a facilitar un montón de cosas y también ayudar a todas las políticas al tener esta defensoría, para mí sería un anhelo con respecto al sectorial. Pero en lo respecto político, en lo humano, en lo que hace a los derechos, usted sabe, yo soy un autor de uno de los proyectos que trata el negacionismo. Lo presenté en el 2022, volví a presentar en marzo de 2023 con aportes que hicieron juristas, que hicieron la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos, y creo que tiene
una validez muy grande, no para un sector, sino para la política y la democracia. La vemos cuando hay manifestaciones antidemocráticas como el negacionismo, pero también la reivindicación. Y entonces ahí todo lo que habíamos creído nosotros en estos 40 años de democracia estaba saldado para una enorme cantidad del pueblo argentino, los jóvenes incluso a veces que no lo vivieron. Hoy vemos como hay actores que proponen políticas de Estado que únicamente funcionan si hay terrorismo de Estado. Y lo hemos vivido. Entonces, me parece que la democracia, como lo ha hecho países de Europa y otros países del mundo, es madura. Para madurar, tiene que incluir en el Código Penal esta reivindicación, esta apología que lleva el negacionismo implícito, y no es casual que surjan en momentos como estos. ¿Y por qué no avanzó ese proyecto? La última sesión, si usted observó, hubo una diputada que reclamó el tratamiento de otro proyecto que está vinculado también a una cuestión que hace a derechos humanos con respecto al antijudaísmo. Entonces se decidió el presidente del bloque lo propuso y lo aceptaron otros bloques, de iniciar el tratamiento de estos proyectos apenas pasemos las elecciones. Y va a incluir, entiendo, todos los tipos de negacionismo. Va a ser... Exacto. Me parece que es natural. Y creo que unificaron en una sola comisión, ¿no? No, estaría en el caso de algún tipo de negacionismo, pero que creo que va a abarcar a las dos comisiones, son la de derechos humanos, por un lado, pero también la de legislación penal, porque al establecerse alguna pena o incluirla en el Código Penal, exige también la participación de esta comisión. Y en algún caso, como establece multas, algunos de los proyectos, también la de presupuesto, pero trataríamos de que sea en forma conjunta. Bueno, en principio ya tendríamos tema para discutir después de las elecciones, que no solo va a ser el tema presupuesto, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser presupuesto y el ciclo, digamos, el cierre de lo que es juicio político a la Corte Suprema. Pero ya estamos sumando otros temas para avanzar. Y seguramente, como es el caso suyo, hay varios diputados que vencen su mandato el 10 de diciembre y que seguramente van a querer apurar el tratamiento de, no proyectos personales, no los trato como proyectos personales del propio diputado, es el que firma y es el que lo impulsa, pero obviamente tiene que ver con percibir qué es lo que piensa la sociedad y su territorio principalmente, y llevarlo y traerlo aquí al Congreso. En ese mismo rol habrá varios. En el caso del negacionismo tiene que cruzar a todo el arco político, porque es un proyecto en defensa de la democracia, es para que todo lo que hicieron estas madres, estas abuelas y los miles que hicieron para que vuelva la democracia representativa en nuestro país, para que no suceda más y que la memoria, verdad y justicia deje, además de ser una síntesis que lo hemos llevado a los juicios, hoy tenemos que darle herramientas a la democracia para que no haya más personajes, sobre todo, que asumen un rol en la política a partir de pedir el voto popular y abogan por la abolición de la representación y de la democracia, porque es un obstáculo para los bienes y no para los objetivos que se proponen, y no un bien colectivo a proteger. Muy bien. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, un gusto, Fernando. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Momento también que se aceleran los tiempos para aquellos diputados que vencen los mandatos, ¿no? Que quieren... Últimos meses para que alguna iniciativa en la que vienen trabajando tenga algún curso. Y sí, claro.
Claro, Sí. porque... Bueno, y hay que tener en cuenta de que si bien ellos renuevan mandato el 10 de diciembre, los tiempos se acortan todavía más, por cuanto el 17 de noviembre tengo entendido que es el último plazo para que las comisiones puedan emitir dictámenes. Claro. Sí. ¿Por qué es esto? Porque se viene la renovación parlamentaria. Entonces hay dictámenes que van a haber producido los actuales integrantes de la Cámara Baja que, bueno, no necesariamente van a compartir los que recién entran. Por lo tanto, todos los dictámenes van a caer. Claro. ¿No? Los dictámenes que ya fueron aprobados en las comisiones, salvo el de juicio político, van a caer. Entonces, si esos dictámenes, primero, tienen que salir de las comisiones antes del 17, tienen que ir al recinto antes de que fenezcan el 10 de diciembre para que, Claro. para que Sí, puedan tener una además, media sanción que antes la del 1 de salve. diciembre, porque del 1 al 10 dependen de la ampliación de ordinarias o el llamado extraordinaria del Ejecutivo. Claro. Que descontamos que seguramente va a ser el Poder Ejecutivo, el nuevo Poder El nuevo. Ejecutivo, por de pronto. Por decoro. ¿eh? Por decoro del saliente, ¿no? Sí, lo más probable es que esto ocurra cuando asuma el nuevo gobierno, Claro. ¿no? Por de pronto, a ver, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei han dicho que van a enviar al Congreso un amplio paquete de iniciativas, con lo cual vamos a tener un verano bastante agitado aquí en ambas cámaras. No sabemos Sergio Massa si lo va a hacer. Todavía no anunció nada al respecto. En el recambio de la asunción de Alberto Fernández tuvimos extraordinarias en Sí, diciembre. claro. Con la ley de emergencia de solidaridad, tuvimos rápidamente proyectos de ley, ¿no? Sí. Así es. No con el presupuesto, porque el presupuesto terminó siendo Sí, no prorrogado. se votó. Directamente. Vamos a hablar de otro de los temas y de otros proyectos que también se discutieron el día martes y que terminó consagrándose en ley, ¿no? Terminó votándose ya como ley de la Nación, que es el proyecto de la creación del el programa de Ciencia y Técnica 2030. Y en el recinto, una de las diputadas que defendió también esta iniciativa es la diputada nacional Mara Brauer, vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara de Diputados de la Nación. Mara Brauer, el tema es el debate que se dio en el martes en la Cámara de Diputados. ¿Qué es este plan? Es una hoja de ruta que a partir de lineamientos de conducción política consensuados recoge los horizontes de investigaciones que ya están presentes en el sistema científico y les da coherencia y consistencia al sistema. Este plan que define la política científico-tecnológica a corto, mediano y largo plazo tiene la virtud de haber sido desarrollado en un trabajo colectivo. Si hay algo que tiene virtuoso este plan es justamente la decisión política del ministro Filmus de que la ciencia sea una política de Estado y el convencimiento que tiene nuestro ministro que para que sea una política de Estado tiene que ser producto del debate y del consenso político de todos los sectores de la sociedad que producen, investigan y piensan el desarrollo y el futuro de nuestro país. Por eso hoy tenemos este plan de ciencia, un plan de ciencia que tiene 5 perspectivas integradoras, 10 desafíos nacionales y 24 agendas territoriales, donde están expresadas las prioridades de cada provincia que elaboró cada provincia. Y estos desafíos a la vez tienen agendas transversales y de cambios institucionales. Es la primera vez en la historia que un plan de ciencia recorre el país para generar consenso y que llega al Poder Legislativo para que salga con el apoyo de todos los bloques políticos, porque entendemos que la ciencia necesita de la planificación, necesita del largo plazo. No hay ciencia si no hay largo plazo, porque lleva años formar un científico, porque llevan años definir las metas de investigación, porque las investigaciones llevan años, lustros, décadas. No me alcanza el tiempo para decir cuáles son los desafíos y todos los contenidos que tiene este plan, pero a la vez estos desafíos y esto rebate que este plan es simplemente ideas en abstracto. Cada desafío tiene una misión y una estrategia y les voy a dar solamente 2 ejemplos. Uno de
los desafíos es construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional. ¿Qué misión tiene? Entre tantas otras, la transformación pedagógica e institucional del sistema educativo. ¿Qué estrategia? Investigación básica y aplicada en neurociencia educativa, psicología y ciencia de la educación. Hoy tratamos el tema de la discapacidad. Desafío de este plan de ciencia: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. En el tema de discapacidad y misiones: inclusión social de las personas con discapacidad. Estrategias: desarrollo e implementación de tecnologías inclusivas. Este plan le da coherencia al sistema, le da sustentabilidad, le da previsibilidad. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Orden del día número 741. Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 156 afirmativos, 0 negativos, 2 las abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí estaba, 156 votos afirmativos, 0 negativos, 2 abstenciones, la creación de este Programa Nacional de Ciencia, Técnica e Innovación 2030, un proyecto que envió en su momento el Ejecutivo, que se aprobó en el Senado Nacional, que pasó aquí a la Cámara de Diputados, que se discutió en la comisión que encabeza Facundo Manes, el presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de esta Cámara Baja, que tuvo dictamen y que fue ratificado por amplia mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación y en definitiva en el Congreso Nacional. Laura, ¿qué podemos decir respecto a este proyecto? Sí, podríamos decir que se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo y lo interesante, hubiera sido muy interesante escuchar la voz de Facundo Manes, que es un diputado de Evolución Radical, por cuanto fue clave Facundo Manes para lograr que esta iniciativa fuera aprobada por unanimidad. Hemos escuchado solamente la voz del oficialismo, pero faltó la voz del presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica, Facundo Manes, que articuló estos consensos que finalmente se plasmaron en el recinto. Vamos a ver... Que fue muy importante también su trabajo en comisión. Sí, como claro. presidente, porque si no el tema no salía de comisión. Exactamente. Lo invitó varias veces al ministro Filmus y a tal punto que el día que se firma el dictamen, únicamente desde la oposición estuvo él y estuvo Dania Tabela. Sí. Así El es. resto de Juntos por el Cambio no estuvo. Es decir, que si no había... Tuvieron un rol importante, sí, los dos. Un consenso entre lo que es el Frente de Todos y el propio presidente de la comisión, este proyecto no avanzaba. Así es, por eso era importante rescatar la figura de Manes en este proyecto de ley, que ya se sancionó, que ya es ley. Es ley, ¿no? exacto. Es ley, con lo cual, bueno, vamos a repasar ahora de qué se trata. Como decíamos, un proyecto del Poder Ejecutivo que se aprobó con 156 votos positivos y 2 abstenciones. Es plan nacional que pretende instrumentar o crear un instrumento para coordinar el conjunto de políticas, estrategias y justamente también instrumentos que hoy están en manos de agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea que va a ser como una suerte de una planificación de coordinación entre todos los agentes que hoy están teniendo políticas respecto de la ciencia y de la tecnología. ¿Quién va a ser o qué sector va a ser el que va a aplicar esta norma? Va a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va justamente a ser el encargado de coordinar las acciones necesarias para que se lleve adelante dicho plan en las jurisdicciones que estén involucradas. Uno de los aspectos más importantes de este Plan Nacional de Tecnología e Innovación 2030
es que prevé un aumento en la inversión en este sector, que iría al 1,7% del PBI en los próximos 7 años. Es decir, que de ahora en más la inversión en ciencia y tecnología va a ir gradualmente creciendo hasta alcanzar en 7 años el 1,7% del PBI. Bueno, lo primero seguramente se verá cuando se discuta el presupuesto 2024. Ahí ya tendrá que verse algún incremento. Exactamente, exactamente. Vamos a la siguiente placa. El plan pondrá justamente foco en agendas estratégicas territoriales y de cambio institucional en los 24 distritos del país. Además, plantea políticas que priorizan 10 desafíos nacionales, entre los que figuran el de erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental. Este es el marco con el cual se va a trabajar en este plan nacional. A ver, vamos a referirnos brevemente a lo que dijo Facundo Manes. No vamos a poner el de Mara Brauer porque lo acabamos de escuchar, así que esta sería la última placa. En la Argentina, dijo Manes, hace décadas que hablamos de economía y de una vez por todas debemos entender que vamos a ser más pobres, más desiguales, si justamente este tema de la ciencia y la tecnología no tiene cabida en nuestro presupuesto. Se trata del conocimiento, dijo Manes en su discurso. Así que bueno, fue una sesión, como se dijo, con bastante consenso, cuando se trató este tema en particular. Manes tuvo un rol importante, lo mismo tuvo Mara Brauer, a la que escuchábamos al principio de esta comisión, de esta sesión, al presentar el proyecto de ley. Y lo interesante de todo esto es cómo, y siempre lo repetimos, ¿no, Fer? Cuando se trata de temas que hacen a la educación o que tratan de las cuestiones de salud, no hay más grieta. No, claro. No hay grieta. No. Cuando hay buena voluntad, no hay grieta, y creo que está bueno exaltarlo, ¿no? Acá en Diputados TV. Bueno, y es lo que en definitiva también se vio en el recinto a la hora de mirar los números, ¿no? Cuando estamos hablando de un proyecto de ley que se aprueba por 156 votos, 0 nulos y 2 abstenciones, esto quiere decir que hay consenso y que se mira para adelante. Después empiezan a agarrarse la cabeza cuando empiezan a discutir el presupuesto. Sí, ¿no? Respecto a los porcentajes que hay que ir incrementando y que tienen que estar teniendo impacto, lo mismo que va a tener cuando termine de convertirse en ley el proyecto de financiamiento a la educación. A la educación. ¿No? Que también plantea un aumento en la educación, no solo de primer nivel, segundo nivel, sino también universitario. Y en los 156 votos afirmativos, había muchos ausentes ya en la sesión, hubo votos de todos los bloques, de la UCR, de Evolución Radical, del PRO, de la coalición cívica, de la izquierda, de los bloques federales. Claro. Así que también eso ha quedado expresado en la unanimidad que consiguió en el Senado y en la Cámara de Diputados. A pesar que en algún momento parecía que no iba a tener el mismo destino aquí en la Cámara Baja. No, por eso me parece interesante hacer referencia a cómo se firmó el dictamen. Con una ausencia... Si no se daba eso, quizás no teníamos esta unanimidad. Claro. Por eso, con ausencia prácticamente de todos Juntos por el Cambio, únicamente estuvo el presidente de la comisión, y ahí se vio la voluntad que tuvo Manes de avanzar con este proyecto de ley, que se lo tomó como propio el Manes para avanzar con este proyecto, y la diputada Dania Tabela. El resto de Juntos por el Cambio no estuvo a la hora de firmar ese dictamen. Sí, los diputados de Juntos por el Cambio que estuvieron, esto se votó cerca de las 6 de la mañana, casi después de 18 horas de debate, ¿no? Por lo menos después de 17 horas de debate. Los que sí estuvieron en el recinto acompañaron. Es decir, que si había más diputados de Juntos por el Cambio, también votaban a favor. La decisión de Juntos por el Cambio fue votar a favor de este proyecto. Ahora, a la hora de discutirlo, de firmar el dictamen en comisión, no sé, hay que recordar qué pasó dentro o fuera del Congreso Nacional para saber por qué no estuvieron
el día que tenían que firmar el dictamen de comisión. Estaban todavía frescos los resultados electorales cuando se También fue a la comisión. Ahí hubo un fuerte discurso de Manes, sobre todo con mucho mensaje al interior de Juntos por el Cambio, que finalmente terminó acompañándonos en el recinto. Bueno, después de la sesión, de esa larga sesión del martes que terminó el miércoles, 6 de la mañana, 3 de la tarde se reunió juicio político. Así es. Hubo un nuevo capítulo Todos un de la poco comisión. adormilados los diputados. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, alguno dijo, vinimos igual a pesar de haber dormido 2 horas, ¿no? Así es. Y hubo del oficialismo, hubo de la oposición, como siempre la coalición cívica, sí, como siempre Pablo Tonelli. Sí. Los que no estuvieron los invitados, claro, a la reunión de comisión. Eran invitados, entre los que se contaba Héctor Marchi. Sí. ¿Héctor era? Sí, Héctor Daniel. Ahí está, Héctor Daniel, ahí está. Héctor Marchi, recordemos quién es, porque lo hemos mencionado muchas veces aquí en Diputados TV. De hecho, compareció un par de veces ante la Comisión de Juicio Político. Héctor Marchi fue el hombre fuerte de la Corte Suprema, fue el secretario administrativo del máximo tribunal, mientras Ricardo Lorenzetti ejerció como presidente del tribunal. Y bueno, fue citado por la coalición cívica por tercera vez, en este caso para hacerle preguntas a Marchi sobre lo que justamente acusa la coalición cívica, en este caso a Lorenzetti, por abuso de poder, claro, por una serie de irregularidades o desmanejos cometidos por el expresidente de la Corte Suprema y que tienen que ver con el manejo presupuestario de la Corte Suprema en ese periodo. Héctor Marchi no vino, sigue siendo protegido hay que decir de algo, Lorenzetti. porque fue muy funcional las 2 veces que vino Marchi a generar las condiciones de cuestionamientos a los jueces de la Corte Suprema, claro, siempre con alguna protección mayor a su jefe, en su momento su jefe Ricardo Lorenzetti. Bueno, sería muy conveniente que venga también en esta cuestión, claro, que quizás es en donde tiene mucho para decir, y darle un gesto a la oposición que ha estado en todas las presentaciones y en todas las testimoniales. En esta, que tiene particular interés la oposición, estaría bueno que venga también Marchi. No, lo que pasa, a ver, Marcos, vamos a aclarar. Marchi sigue siendo un hombre de Lorenzetti. Por eso. Lo han corrido porque tanto Carlos Rosenkrantz como Horacio Rosati, actual presidente de la Corte, lo corrieron, sí, ¿no? Lo sacaron del lugar que hasta ahora ocupaba. Cuando vino Marchi a la comisión, fue durísimo contra Rosenkrantz. Sí. Es decir, y Rosati, los dos, contra los dos, sobre todo contra Rosati. Sí. Con lo cual vino a cumplir un papel, un rol político claramente contra los dos jueces de la Corte. También contra Juan Carlos Maqueda. Sí. Pero no va a venir, indudablemente, es muy difícil que venga a hablar mal de su jefe político. Lo que digo es que después de tantas reuniones y después de una coalición cívica que se ha prestado como oposición para cumplir un rol que ha asumido, que es el de estar como bloque de la oposición, siguiendo cada una de las reuniones, que casi no se ha perdido minutos de presencia de Juan Manuel López. Ahora que toca el turno del expediente que ha presentado el bloque de la coalición cívica, los mismos invitados que estuvieron para los otros expedientes estén para esto. Bueno, totalmente, fue un poco el reproche de Juan López y de Paula Oliveto en la comisión, reprochándole al oficialismo sin cargar demasiadas tintas, pero el reproche estuvo diciéndoles, bueno, ustedes pusieron esta causal de abuso de poder al final de toda la investigación, cuando ya falta muy poquito para cerrar toda la parte de la instrucción del enjuiciamiento. Y claro, ya faltando muy poquitos días, difícilmente se le dé tanta cabida a esta causal contra Lorenzetti como se le dio a las otras denuncias que afectan al resto de los jueces de la Corte. Y de alguna manera deslizaron
que hay cierta protección por parte del oficialismo al juez Ricardo Lorenzetti. De todas maneras, esas críticas quedaron un poco descolocadas o neutralizadas cuando el oficialismo leyó los cargos que ayer se le trasladaron al máximo tribunal. Esos cargos afectan a los 4 jueces. Claro. Y Lorenzetti está incluido por lo menos en 2 de las denuncias. A ver, vamos a escuchar a la presidenta de la comisión, a Carolina Gaillier, que habló en la comisión respecto a este juicio político. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos, de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión. Pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces yo no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está previsto, no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian las irregularidades y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. Bueno, ahí estaba Carolina Gaillier, la presidenta de la comisión, el envío y el traslado a los jueces de lo que son en definitiva las causales por los cuales, y los cargos, ¿no? Por los cuales se lleva adelante este juicio político y se marcaron las fechas que es para fines de octubre. La semana posterior. El plazo, ¿no? El plazo formal hasta fines de octubre. Y claro, la semana posterior, primera semana de noviembre, sería ya como una última instancia que pueden entrar los jueces para poder asistir. O mandar un escrito. Exacto. Recordemos que a Maqueda ya se le dio esa posibilidad en la causa de obra social y no utilizó esa posibilidad que le da el reglamento interno. Claro. Ayer lo consultábamos a Eduardo Valdés por este tema que presuponía el que los jueces podían llegar a hacer, si podían llegar a hacer lo mismo que hizo en su momento el juez Juan Carlos Maqueda, y él planteó que él siempre tiene la idea que los jueces van a contestar, ¿no? Que le van a contestar al Congreso de la Nación, que en definitiva es un poder que le manda la invitación a otro poder. Claro. Por lo menos contestar de decir no nos interesa ir o gracias por la invitación pero no vamos a ir. Sí, recordando que la Comisión de Juicio Político es el órgano dispuesto para controlar justamente al Poder Judicial, en este caso a la Corte, a su máxima autoridad que es la Corte Suprema. Porque además me parece que a lo largo de todo este año, a lo largo de este juicio político que estamos llevando, el Congreso le ha pedido diferentes trámites al Poder Judicial. Y han tenido respuesta. Sí, claro. Así es. Han tenido documentación. Es decir que no es que uno dice está roto el diálogo. Como esto es opcional y depende. Sí, bueno, pero mandar una nota y decir, bueno, gracias por la invitación, pero preferimos no concurrir y haremos declaraciones o emitiremos opiniones al respecto en su debido momento. Punto. Firmado los jueces. Ya está, ¿no? Me parece que es mucho más sano y lógico. Si dentro de esta disputa que hay dentro de la Corte Suprema, alguno elige venir y dejar. Es posible. Es posible. Ahí está el tema
A lo mejor vos pensás que Lorenzetti va a mandar una nota. No, incluso tiene la posibilidad Maqueda, yo pensé, en su momento yo pensé que Maqueda iba a mandar una respuesta. Yo creo sinceramente que los por haber jueces sido, van a un tratar hombre del de Congreso. ignorar Sí, es absolutamente más fácil ignorar que toda esta situación por una sencillísima razón. Ellos saben que difícilmente prospere, por lo menos en la actual composición del cuerpo, este dictamen en el recinto. Con lo cual me parece que cuanto menos olas hagan, me imagino, ¿no? Creo que ellos pensarán que cuanto menos olas, mejor. Seguro. Y bueno, veremos qué es lo que ocurre. No haremos futurología. Laura, gracias. Dale. Marcos, gracias. Buen fin de. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.